Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video. Les traigo un caso muy interesante. Esto va a parecer tipo como un déjà vu, porque se van a recordar de algo. Si ustedes se recuerdan lo mismo que yo, coméntenlo aquí al ver este caso. Este es el caso de las hermanas Yoga. Sin más, vamos. Esta es la historia de Allison y Ann. Eran gemelas idénticas nacidas en Nueva York en 1978. Allison y Ann tenían la vida perfecta ya que vivían con sus padres y con su hermana pequeña, pero no todo era perfecto en sus vidas. Cuando tenían solamente 5 años, su madre murió. Esto sería el comienzo del fin. Ann era una persona tranquila, amorosa y con sentimientos. Por el contrario, Allison era una persona volátil, agresiva y muy déspota. Así como se amaban, así se odiaban. Parecía que el trauma de haber perdido a su mamá dejó un apego entre ellas que, así como se odiaban, se amaban. No podían estar separadas una de la otra. En la preparatoria, ellas eran muy perfectas en lo que hacían. Obviamente eran el tipo de gemelas que siempre hacen todos bien, las que son populares, aunque esto escondía lo que realmente eran ellas. Una vez Allison se molestó hasta el punto de pelearse con su hermana Ann simplemente porque ella estaba pensando supuestamente algo que no le gustaba. O sea, así como si estuvieran hablando en telequinesis. Después que salieron de la preparatoria, tomaron el yoga, este tipo de práctica física, como su mantra. O sea, normalmente el yoga es como para tú liberar estrés, pues esto era lo contrario para ellas dos. Debajo de esos movimientos y respiraciones profundas escondían un inmenso odio uno por la otra. Obviamente todo no podía ser malo en esta historia. Hicieron una industria con el yoga ya que tenían muchas personas que iban a su clase. Crearon el club The Power of Twin Yoga, lo que sería como el poder de las hermanas yoga. Por eso así el nombre de este caso. Esto fue en Palm Beach, Florida, de 2008 a 2015. Toda esta fiebre fue tan grande que incluso un productor de televisión les dijo que querían hacer un reality show con sus vidas, a lo que ellas aceptaron. Esto no sería sin más, mucho más problemas que vendrían. Ellas emocionadas cambiaron de sitio, agarraron un local mucho más grande, obviamente porque tenían que tener las cámaras, se endeudaron demasiado en el banco porque obviamente después que el show les diera el dinero no sería mucho. Entonces pidieron muchos préstamos en el banco para poder hacer esto realidad. Por fin parecía que sus vidas estaban dando un muy buen fruto, pero no fue así. A semanas de salir el reality show, este fue cancelado, lo cual trajo todos los problemas para las hermanas, ya que las personas que estaban en el club estaban pidiendo el dinero de vuelta porque obviamente pensaba que iba a ser como el trending porque iban a estar dentro del reality show, pero ellas solamente estuvieron abiertas unos meses después de eso porque no pudieron seguir pagando el local. Las personas pidieron el dinero, ellas salieron en entrevistas diciendo que sí entregaron todo el dinero, pero hay personas que aún dicen que no les regresaron el dinero. Trágicamente con esto viene la primera mudanza de ellas. Ellas se mudan a Utah en 2014. Esto llevó a las hermanas a mudarse a Parkview, Utah. Obviamente ellas querían hacer como una industria de lo que eran ellas. Entonces su plan fue hacer un libro. Pero obviamente no podía tener un libro con todos los problemas que tenían. Con lo del banco, con lo de las suscripciones, con lo del reality show. Entonces procedieron a cambiarse de nombre. Ann se llamaría Anastasia y Allison se pondría Alexandria. Estos serían sus nuevos nombres a partir de todo esto. En Utah trataron de hacer las mismas cosas, hicieron los mismos pasos que hicieron al principio, pero esto no resultó. Hasta que terminaron cerrando este local y se lanzaron en bancarrota. Los vecinos al lado de su apartamento decían que tenían problemas y peleas demasiado mal. Las rubias eran muy ruidosas cuando tenían este tipo de problemas. La gente pensaba que se estaban literal porque los gritos y los golpes no eran normales. Las rubias estaban en problemas, lo que nos lleva a que estas gemelas yoga se mudaran por tercera vez. En este momento se fueron a Hawái. Supuestamente dijeron que iban a ir a un retiro espiritual, pero esto sería literal el comienzo del fin. En Nochebuena de ese año, ellas estaban como en un restaurante comiendo, pasándola bien. No sabemos exactamente lo que pasó, pero ambas estaban bebiendo, se montaron en sus carros, aceleraron a todo y casi chocan. Cabe destacar que en estas montañas de Hawái es como montaña y hay un risco.
entonces es como muy peligroso porque siempre hay el peligro de que te puedas caer. Ellas estuvieron a punto de salir voladas por un precipicio, pero no lo hicieron. Chocaron cerca del restaurante donde estaba. El dueño del restaurante llamó a la policía por este hecho. Cuando la policía llegó, ellas estaban peleando con el dueño del restaurante y entre ellas decían textualmente: no las pagarás y les mandaremos la mafia para que te atrapen. Obviamente ambas fueron arrestadas por desorden público y amenazas. En 2016 conocerían lo que sería su pareja en este momento. Era Lonnie Dickerson y Federico Bailey. Anastasia estaría con Federico Bailey y Alexandria estaría con Lonnie Dickerson. Por cierto motivo, Anastasia y Federico tenían una relación un poco más tranquila, no era tan volátil como la que tenía con su hermana. Sin embargo, Alexandria y Lonnie tenían una relación un poco más verbal, era un poco más agresiva, lo que esto causó mucha envidia entre las hermanas, más que todo entre Alexandria con Anastasia, ya que Anastasia tenía una vida literalmente tranquila. Eso no le afectaba a ella, pero su hermana crearía un sentimiento de envidia muy grande. Esto es lo que nos llevaría a los hechos de este caso. Para este momento, Anastasia y Federico tenían un viaje para ellos dos, era ir a acampar. Fueron a hacer compras tipo como el supermercado. Cuando llegaron ahí, Anastasia se dio cuenta que traía la tarjeta de crédito de su hermana, lo que rápidamente le dice a Federico si pueden ir a la casa a buscar su tarjeta. Esto en realidad yo no lo entiendo, porque si son hermanas tan cercanas, obviamente que si tú compras algo, no hay problema. Es como que si en realidad algo estaba haciendo ir a Anastasia a la casa donde estaba Alexandria. Llegan a la casa, cabe destacar que Federico tenía un trato con ellas dos. Ellas tenían problema con la bebida. En esto Lonnie no dejaba que ellas trajeran bebida con él en el carro. Esto sería, creo que, el problema principal para que todo esto pasara. Anastasia entra a la casa, Federico espera en el carro por Anastasia. Anastasia sale con Alexandria. Lo que iba a ser para ellos un viaje romántico y para hacer memorias para siempre se convirtió en un trío de peligro. Al llegar Federico se da cuenta que Alexandria trajo alcohol. Esto trajo muchos problemas entre ellos, más que todo entre las dos hermanas, porque Anastasia no sabía que ella había traído eso. En ese momento ella estaba muy molesta con su hermana. En un momento Federico fue al baño, tenía que usar el baño, entonces se introdujo en lo que fue el bosque. Cuando Federico regresa, ambas se habían ido y se habían llevado el carro. Federico pensó que fueron a la tienda, fueron algo importante que hacer, pero lo dejaron varado ese día ahí. Se dice que Alexandria le pidió a su hermana que la dejara en la casa porque simplemente no podía ver cómo ella apoyaba más a Federico que ella. Esto tenía que ver mucho con el odio y con el resentimiento que se tenían. Obviamente esto parecía que tenía también sentimientos de envidia. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, ya que tenemos los hechos de este caso. Alexandria venía manejando el carro, que en este entonces era un carro muy lujoso. Tengan esto presente ya que será muy importante adelante. Alexandria venía manejando en lo que una persona que venía detrás de ellos veían como supuestamente Anastasia le estaba jalando el cabello. La persona que venía era un hombre que decía que estaban peleando muy feo, a lo que rápidamente llevó al accidente de este caso. Alexandria pisó el acelerador a todo lo que pudo porque obviamente no podía quitarse a Anastasia de encima, en lo que cae en un precipicio. Recuerden que ellos están viviendo en Hawái, casi todo lo que es a los bordes es agua. Milagrosamente, Alexandria cae en un risco como cerca del mar, pero no en el mar. Esto queda muy interesante en lo que son las personas que han reconstruido este caso, porque justamente golpeó el lado de Anastasia, cuando en realidad supuestamente para ellos tenía que haber sido el lado de Alexandria. Las personas que estaban viendo el accidente llamaron a emergencia. El equipo de rescate llegó ya que las personas decían todavía que había personas moviéndose. Sacan a una de las gemelas y esta gemela sería Alexandria. Fue llevada al médico, fue revisada, no tenía más que solo rasguños, pero este no sería el destino para su hermana. Su querida hermana Anastasia había fallecido. Pareciera que era el destino diciéndole que eso es lo que ella quería. Los policías llegaron y le dijeron, no vieron ningún tipo de emoción, estaba como en blanco. Le dijeron, parece que tu hermana ha muerto. Ella con su mirada en blanco no les dijo nada, solamente se quedó como si nada hubiese pasado. Esto fue muy interesante para la policía, ya que si por ejemplo muere alguien de tu familia, obviamente quieren ver algún tipo de sentimiento.
pero parece que ella estaba en blanco, no decía nada. La policía procede a llamar a su familia, llamó a su padre, en lo que le dijo que Anastasia había muerto, pero que Alexandria estaba viva. A lo que su padre responde con estas palabras: debió haber sido esa perra de Alexandria, en lo que la policía sospecha con este tipo de comentarios y empieza la investigación. En el momento del accidente, Alexandria, que venía manejando, tenía 3 veces el nivel de alcohol en la sangre permitido. Esto sería muy importante. La policía llega a la casa de Alexandria, donde sale Looney y se queda con la misma mirada que tenía Alexandria al decirle lo que pasó. No dijo nada en ese momento, solamente tuvo la misma mirada que Alexandria. Federico estaba todavía en el campamento ya que él pensaba que ellas volverían. Él durmió ahí esa noche. Cuando amaneció, vio que todavía no habían regresado, entonces fue a pedir un ride. Federico comenta que semanas anteriores Alexandria tenía comentarios un poco. Decía que quería matar a su hermana o decía que ya la había matado. Estos comentarios alertaron un poco a Federico, por lo que quería como sacar a la hermana un poco de lo que era esa relación que tenía con ellas. Quería llevársela a acampar, querían pasar un momento diferente, pero esto no pasó. Un día estas gemelas hicieron un comentario un poco extraño, para así decirlo. Dijeron que se moriría en el día 30, como si fuesen a cometer un tipo de... El carro donde Alexandria y Anastasia venían era un carro muy lujoso, entonces tenía un sistema de navegación un poco más inteligente. El sistema de navegación tomó los últimos movimientos del carro, en lo que el carro acelera a toda potencia y no frenó. Parece ser que en realidad podían haber visto el camino, pero no, ellos aceleraron. Contrataron una empresa de recreación de accidentes para recrear el accidente y así saber qué pasó, porque en este momento Alexandria era culpable. Federico le comentó a la policía que tenía planes de mudarse completamente con Anastasia fuera de Hawái, a lo que este comentario se lo hizo a su hermana Alexandria y no le gustó. Pudo haber sido tipo algo de celo, pero no le gustó. La policía pone cargos con Alexandria, todo apunta a que ella fue la culpable. Estaban en tipo una isla, obviamente Hawái, entonces no había muchas maneras de salir, solamente podía salir en avión. La policía llama al aeropuerto y se da cuenta que ella sí tiene un vuelo para ese día, pero el vuelo fue cancelado por detalles técnicos. Enviaron a todas las personas de ese vuelo a un hotel. Le dieron la dirección a la policía y la policía llegó donde estaba ella. Obviamente la arrestaron. En la primera audiencia, Alexandria llega como con el brazo roto. La gente decía que esto era para dar lástima. En esta audiencia había jurado. El juez dictaminó que no tenía ningún tipo de culpa en este caso, entonces ella fue puesta en libertad. Tomó un vuelo a Nueva York. Llegando a Nueva York tuvo su primer encuentro con la policía, ya que estaba manejando 3 veces el nivel de alcohol en la sangre y chocó un carro de policía. Obviamente fue arrestada. La llevaron a la policía, en lo que la policía le hizo una serie de preguntas, pero ella no respondió. Sabía lo que había hecho en Utah porque también hizo lo mismo. Manejó estando ebria y su fianza en ese entonces fue $5,000. Cuando la policía descubrió todo lo que había hecho en Utah, su fianza quedó en $30,000. El caso del accidente de su hermana se reabrió en Hawái y el 29 de enero de 2018 comenzó el juicio. Alexandria obviamente estaba muy asustada porque de perder el caso tendría cadena perpetua. La persona que estaba testificando ese día fue el hombre que venía manejando detrás de ella. Milagrosamente, él testificó a favor de Alexandria. Él estaba diciendo que su hermana Anastasia estaba jalando el cabello. Por este tipo de comportamiento, ella tuvo que acelerar a todo y fue donde se precipitaron al piso. El hombre decía que era una pelea muy fuerte, incluso que él estaba atrás del carro y veía como Anastasia no quería dejar a Alexandria. Cabe destacar cuando la policía sacó el cuerpo de Anastasia del carro, tenía cabello de su hermana Alexandria en las manos todavía. Federico también fue interrogado ese día. No tuvo nada que decir sobre Alexandria, solamente esto. Él dice que esa noche ella se bañó y se puso la ropa de su difunta hermana. Esto es muy raro porque si obviamente no eres culpable de lo que pasó, era como si en realidad tenía un sentimiento de celos y de envidia, que es como que si ella quería su vida. Esto pasa entre hermanos y en realidad aquí vemos cómo llega a un límite muy grande. El juez da el veredicto, el cual es que Alexandria no es culpable, es inocente de todos los cargos, ya que se comprobó que su hermana Anastasia le estaba jalando los cabellos. La empresa que recreó el accidente dijo que todo estaba bien cuando yo estaba manejando, pero hubo un
un giro inesperado. Es como que si algo la produjo ella hacer eso. No fue con culpa. Esto exenta de todo a Alexandria, ya que todas las personas estaban confiadas de que ella era la culpable. Alexandria comentó que ella no dijo nada al día que la agarraron del accidente o que la policía le preguntó porque estaba en shock. No podía creer lo que había pasado. Había perdido a su gemela. Las rubias ya no estaban juntas. El día del juicio solamente contaban con un juez. Esto significa que el juez tenía la última palabra. Entonces el juez la libró de todos los cargos y ella salió de ahí con todo menos su hermana. Se dice que Alexandria tiene una vida muy privada en estos momentos y no se sabe ya mucho de ella. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el caso de las rubias. De verdad que es muy triste ver cómo esto pasa así. Eran hermanas gemelas, eran idénticas, no tenían ningún tipo de diferencia. Pero cuando uno piensa que una persona es mal, uno tiene que pensarlo dos veces. A veces uno tiene que dar el beneficio a la duda. Como siempre le pido por favor que se suscriban, que le den me gusta. Las personas que comenten este video, obviamente los voy a mencionar en el siguiente video. Comenten aquí abajo qué película les pareció este caso. Porque en realidad cuando yo lo estaba haciendo me acordé de todo esto y dije, no, tengo que hacer este caso. Entonces espero les haya gustado, se cuidan, los quiero mucho y buenas noches.